No son tus malos hábitos los que están destruyendo tu vida. Es algo mucho más peligroso. Lo realmente grave es que has empezado a convivir con ellos como si fueran una parte normal de ti. Ya no te sorprenden. Ya no luchas contra ellos. Has aprendido a justificar su presencia hasta el punto de llamarlos mi forma de ser. Y cuando una persona deja de cuestionar aquello que la está destruyendo, deja también de darse la oportunidad de cambiar. Déjame describirte una escena. Terminas un día largo. Estás cansado. Coges el móvil, solo 5 minutos. Cuando levantas la vista ha pasado casi una hora. No recuerdas ni la mitad de lo que has visto. Solo sabes que vuelves a sentir esa extraña mezcla de culpa y resignación. Mañana prometes que será diferente. Pero, en el fondo, ya sospechas que volverá a ocurrir. Dime una cosa, ¿cuántas veces has vivido exactamente esa misma escena sin darte cuenta de que no era casualidad? Voy a decirte algo que puede incomodarte. Tus malos hábitos nunca llegan sin permiso. Entran porque alguien les abre la puerta todos los días. Y ese alguien eres tú. No porque seas débil, sino porque llevas demasiado tiempo tomando decisiones en piloto automático. El problema no es que repitas un hábito. El problema es que has dejado de preguntarte por qué lo repites. Y esa pregunta es la única que puede empezar a liberarte. Ahora mismo puede que estés pensando en ese hábito que llevas años intentando dejar. Comer cuando no tienes hambre. Posponer siempre lo importante. Revisar el teléfono constantemente. Acostarte demasiado tarde. Hablarte con dureza cada vez que fallas. No importa cuál sea. Lo curioso es que todos comparten algo en común. Ninguno apareció para arruinarte. Aparecieron porque, durante un tiempo, resolvieron un problema. La verdadera pregunta no es por qué siguen ahí. La pregunta es, ¿qué siguen intentando solucionar? Quiero que nos sigas escuchándome durante unos segundos. Haz una pausa mental y responde con sinceridad. ¿Qué haces siempre que te sientes aburrido? ¿Y cuando estás nervioso? ¿Y cuando te sientes solo? ¿Y cuando algo no sale como esperabas? Porque ahí empieza todo. Los hábitos no nacen cuando actúas. Nacen mucho antes, en la emoción que intentas evitar. Si no entiendes eso, pasarás años arrancando hojas mientras la raíz sigue creciendo bajo tierra. Hay algo fascinante en el comportamiento humano. Preferimos repetir una conducta que nos perjudica antes que enfrentarnos a una emoción que nos incomoda. Piénsalo. Muchas veces no comes por hambre. Comes para dejar de sentir ansiedad. No procrastinas porque seas vago. Procrastinas porque empezar te obliga a enfrentarte al miedo de no estar a la altura. El hábito no es el enemigo. Es el refugio que encontraste cuando no sabías cómo gestionar lo que sentías. Sé lo que puede estar pasando por tu cabeza. Una parte de ti está diciendo, en mi caso es diferente. Curioso, esa frase aparece en casi todas las personas que llevan años atrapadas en el mismo patrón. Porque mientras creas que tu situación es una excepción, nunca tendrás que mirar el problema de frente. Déjame preguntarte algo. ¿Y si no fueras una excepción? ¿Y si simplemente estuvieras siguiendo el mismo mecanismo que millones de personas repiten cada día sin darse cuenta? Voy a ser muy directo contigo. No tienes un problema de fuerza de voluntad. Tienes un problema de conversaciones automáticas. Todo ocurre tan deprisa que ya ni siquiera las escuchas. Solo por hoy. Mañana empiezo. No pasa nada. Me lo merezco. Esas frases duran apenas unos segundos, pero llevan años dirigiendo tu comportamiento. Lo impresionante es que nunca cuestionas su autoridad. Las obedeces como si fueran órdenes, cuando en realidad solo son pensamientos que aparecen y desaparecen. Quiero hacerte una pregunta que puede cambiar la forma en la que ves tus hábitos. Si cada uno de ellos pudiera hablar, ¿qué crees que intentaría decirte? Imagina que la procrastinación pudiera sentarse delante de ti. ¿Qué te confesaría? ¿Que eres perezoso? No. Probablemente te diría, tengo miedo de que descubras que puedes fracasar. ¿Y la necesidad constante de distraerte? Quizá diría, no quiero que te quedes a solas con lo que llevas demasiado tiempo evitando sentir. Los hábitos hablan un idioma que casi nadie aprende a escuchar. Escúchame con mucha atención. No vas a destruir un mal hábito peleando contra él todos los días. Eso sería como apagar una alarma mientras el incendio sigue avanzando. Puedes silenciar el ruido durante unas horas, pero tarde o temprano volverá a sonar. La verdadera transformación comienza cuando dejas de obsesionarte con el hábito y empiezas a entender el vacío que estaba intentando llenar. Hay personas que llevan 20 años intentando dejar el mismo comportamiento. Cambian de método, cambian de libro, cambian de aplicación, cambian de rutina,
Pero nunca cambian la pregunta. Siguen preguntándose, ¿cómo dejo este hábito? Y por eso siempre vuelven al mismo lugar. La pregunta correcta es mucho más incómoda. ¿Qué parte de mi vida hace necesario que este hábito siga existiendo? Ahí empieza la verdadera libertad. Pero todavía no hemos llegado a la verdad más difícil de aceptar. Porque existe una razón por la que tu cerebro se aferra con tanta fuerza a esos hábitos, incluso cuando sabe perfectamente que te están haciendo daño. Y cuando descubras cómo funciona ese mecanismo invisible, dejarás de sentir que estás luchando contra ti mismo y empezarás a entender por qué llevas tantos años perdiendo exactamente la misma batalla. Voy a hacerte una petición muy extraña. Durante el próximo minuto no intentes darme la razón. Intenta demostrarme que estoy equivocado. De verdad, busca una excusa. Dime mentalmente que tu caso es distinto. Que tú procrastinas porque tienes mucho trabajo. Que comes porque tienes ansiedad. Que coges el móvil porque necesitas desconectar. Hazlo, porque mientras buscas una explicación, quizá descubras algo que llevas demasiado tiempo intentando ocultarte. Hay una escena que se repite casi todos los días en tu vida y ya ni siquiera la ves. No empieza cuando abres la nevera. No empieza cuando desbloqueas el teléfono. No empieza cuando decides dejar las cosas para mañana. Empieza mucho antes. Empieza en un instante de incomodidad. Un pensamiento, una emoción, un recuerdo, una sensación que dura apenas unos segundos. Y justo ahí, sin darte cuenta, tu cerebro toma una decisión antes que tú. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas decisiones de tu día no las tomas tú, sino tus automatismos? Quiero que recuerdes la última vez que prometiste cambiar. No el primer día, cuando estabas lleno de ilusión. Hablo del tercero, del quinto o del séptimo, cuando apareció esa voz conocida. Esa que te dijo, por hoy no pasa nada. Lo curioso es que nunca discutes con ella. Nunca le preguntas de dónde ha salido. Nunca le exiges pruebas. Le entregas el control como si fuera una autoridad. ¿Por qué eres tan exigente con tus sueños y tan obediente con tus excusas? Ahora quiero hacerte una pregunta que probablemente nadie te ha hecho. ¿Qué emoción llevas años intentando anestesiar sin darte cuenta? No respondas rápido, porque casi nunca es el hábito lo que buscas. Buscas el alivio. El problema es que has confundido alivio con bienestar. Y son dos cosas completamente distintas. El alivio dura unos minutos. El bienestar se construye durante años. Tú ya sabes cuál de los dos eliges la mayoría de los días. La verdadera pregunta es, ¿por qué? Voy a decirte algo que puede removerte por dentro. Hay personas que dicen querer cambiar, pero organizan su vida para no tener que hacerlo nunca. Mantienen las mismas rutinas, las mismas conversaciones, los mismos horarios, las mismas justificaciones. Después se miran al espejo y dicen que no entienden por qué nada cambia. Déjame preguntarte algo. Si alguien viviera exactamente igual que tú durante los próximos 5 años, ¿terminaría teniendo una vida diferente o exactamente la misma? No quiero que pienses en tu peor hábito. Quiero que pienses en el momento exacto en el que aparece. Porque ahí está la respuesta. ¿Sucede cuando estás solo? ¿Cuando nadie te observa? ¿Cuando has discutido con alguien? ¿Cuando sientes que no has avanzado lo suficiente? ¿Te das cuenta? El hábito no aparece por casualidad. Aparece para protegerte de una emoción que llevas demasiado tiempo evitando mirar de frente. Mientras sigas atacando el hábito sin entender esa emoción, solo estarás cambiando de disfraz el mismo problema. Escúcheme con atención. No eres adicto a la distracción. Eres adicto a no sentir determinadas cosas. Hay una diferencia enorme. Porque cuando el silencio aparece, también aparecen las preguntas que llevas meses esquivando. ¿Estoy viviendo la vida que quiero? ¿Por qué sigo aplazando aquello que sé que debo hacer? ¿En qué momento dejé de creer en mí? Entonces haces lo más fácil. Coges el móvil, enciendes la televisión, comes algo, hablas con alguien, cualquier cosa antes que quedarte 5 minutos a solas con esas preguntas. Y ahora viene la parte incómoda. ¿Sabes por qué tus hábitos son tan fuertes? Porque nunca los has tratado como aliados. Sí, aliados. Suena absurdo, pero piensa un momento. Ese hábito lleva años evitando que sientas dolor, miedo, rechazo o frustración. Lo hace de la única forma que conoce. El problema es que el precio que pagas por ese alivio momentáneo es seguir viviendo exactamente igual año tras año. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a pagar ese precio? Voy a pedirte que imagines algo. Dentro de 10 años vuelves a encontrarte contigo mismo. No con el que sueñas ser. Con el que seguirás siendo si no cambias absolutamente nada. Míralo bien.
Observa su cara, su energía, su rutina. Escucha cómo habla de su vida. Ahora dime con toda la sinceridad que puedas reunir. ¿Te inspira esa persona o te da miedo convertirte en ella? No apartes esa imagen, porque quizás sea la conversación más importante que tengas en mucho tiempo. Hay una mentira que tu mente repite constantemente. Todavía tengo tiempo. Pero el tiempo no cambia a nadie. Lo único que hace es consolidar aquello que repites. Si hoy reaccionas igual que ayer, mañana te costará todavía más reaccionar de otra forma. No porque seas más débil, sino porque cada repetición fortalece un camino en tu cerebro. La pregunta no es cuándo vas a cambiar. La pregunta es cuántas veces más vas a reforzar el comportamiento que dices querer abandonar. Quiero dejarte una frase que puede perseguirte después de terminar este video. Cada mal hábito es un voto silencioso por la persona que no quiere seguir siendo. Y cada vez que lo repites, no solo fortaleces una conducta, fortaleces una identidad. Por eso cambiar resulta tan difícil. Porque no estás dejando un hábito. Estás dejando de alimentar una versión de ti que ha gobernado tu vida durante demasiado tiempo. Pero aún no hemos llegado a la verdad más incómoda. Porque existe una razón por la que incluso después de entender todo esto, mañana podrías volver a hacer exactamente lo mismo. No será por falta de inteligencia, ni por falta de información. Será porque hay un mecanismo mucho más profundo, casi invisible, que consigue que traiciones tus propias decisiones una y otra vez. Y cuando lo descubras, dejarás de preguntarte por qué recaes, y empezarás a preguntarte por qué nunca habías visto lo que estaba ocurriendo delante de tus ojos. Voy a decirte algo que probablemente nadie se ha atrevido a decirte con esta claridad. No estás perdiendo contra tus malos hábitos. Estás colaborando con ellos. Sí, suena duro, pero piensa un momento. Cada mañana dices que quieres cambiar y, horas después, vuelves a hacer exactamente aquello que juraste abandonar. No porque alguien te obligue, no porque no puedas evitarlo, sino porque, en el instante decisivo, vuelves a elegir la comodidad. La pregunta ya no es porque tienes malos hábitos. La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a seguir protegiéndolos como si fueran parte de ti? No quiero que te defiendas. Quiero que observes. Porque cada vez que intentas justificar un comportamiento, dejas de analizarlo. Y mientras lo justificas, él sigue creciendo. He tenido un mal día. Me lo merezco. Solo será hoy. ¿Te das cuenta? Nunca dices la verdad completa. La verdad sería mucho más incómoda. Estoy renunciando otra vez a la persona que quiero ser por un alivio que dentro de 10 minutos habrá desaparecido. Esa frase duele. Precisamente por eso nunca te la dices. Déjame hacerte una pregunta que puede perseguirte durante días. ¿Cuántas promesas te has hecho a ti mismo que nunca cumpliste? No hablo de promesas a otras personas. Hablo de las importantes. El lunes empiezo. Este año será diferente. Esta vez sí voy a cambiar. Ahora piensa en algo aún más incómodo. Si otra persona te hubiera fallado tantas veces como tú te has fallado a ti mismo, ¿seguirías confiando en ella? Entonces, ¿por qué esperas que tu cerebro confíe en tus palabras si llevas años enseñándole que tus promesas caducan en cuanto parece la incomodidad? Aquí está una de las verdades más duras que escucharás en este canal. No has perdido la confianza en ti porque hayas fracasado. La has perdido porque te has visto traicionarte demasiadas veces. Cada pequeña renuncia ha sido un mensaje silencioso. Cada excusa ha sido una prueba. Cada mañana empiezo ha sido una firma más en el contrato que dice, no puedo creer en mí. Y después te preguntas por qué te cuesta tanto empezar algo nuevo. ¿Cómo va a seguirte alguien que ha dejado de creer en su propio líder? Escucha esto con atención. Tu mayor hábito no es procrastinar, comer de más o mirar el móvil. Tu mayor hábito es negociar contigo mismo. Todo lo conviertes en una negociación. 5 minutos más. Empiezo después de comer. Hoy estoy cansado. La semana que viene será mejor. Y siempre ocurre lo mismo. Tu parte racional presenta argumentos. Tu parte cómoda presenta excusas. ¿Sabes quién gana casi siempre? El que lleva más años entrenando. Y llevas demasiado tiempo entrenando a tus excusas para esperar que ahora pierdan por arte de magia. Voy a hacerte una pregunta que casi nadie quiere responder. Cuando nadie te está mirando, ¿eres la misma persona que dices ser delante de los demás? Porque ahí no existen los aplausos. No existe el reconocimiento. No existe la imagen que proyectas. Solo estás tú y tus decisiones. Y es precisamente ahí donde se construye o se destruye el carácter. No cuando todo el mundo te observa, sino cuando podrías traicionarte y nadie llegaría a enterarse
excepto tú. No sigas culpando al tiempo. El tiempo no ha roto tus promesas. No culpes al estrés. El estrés no abrió la aplicación. No culpes a la edad. La edad no decidió quedarse en el sofá. Hay algo mucho más incómodo que aceptar. Muchas veces no haces lo que sabes que debes hacer porque has normalizado desobedecerte a ti mismo. Esa es la enfermedad. El hábito solo es el síntoma. Y mientras sigas tratando el síntoma, la enfermedad seguirá creciendo en silencio. Ahora quiero que imagines algo. Cada vez que rompes una promesa contigo mismo aparece una pequeña grieta en la imagen que tienes de ti. No la notas el primer día, ni el segundo, pero después de cientos de pequeñas traiciones ocurre algo devastador. Dejas de ilusionarte. Ya no te emocionan los nuevos comienzos. Ya no crees en tus propios planes. No porque seas incapaz, sino porque tu cerebro recuerda un historial que tú preferirías olvidar. La confianza no desaparece de golpe. Se desgasta promesa a promesa. Voy a decirte una frase que puede incomodarte profundamente. Tal vez no necesitas más motivación. Tal vez necesitas dejar de admirar a la persona que podrías llegar a ser y empezar a sentir vergüenza de la distancia que existe entre lo que dices y lo que haces. Sí, he dicho vergüenza. No esa que destruye, sino esa que despierta. Porque hay emociones que no llegan para hundirte. Llegan para obligarte a dejar de vivir dormido. Respóndeme con sinceridad. ¿Qué crees que pesa más en tu vida? ¿Las decisiones valientes que has tomado o las decisiones que has aplazado? Piensa en todas esas conversaciones que nunca tuviste, en los proyectos que dejaste para cuando hubiera tiempo, en las veces que elegiste lo fácil sabiendo perfectamente que te alejaba de la vida que querías. No fueron grandes errores los que cambiaron tu destino. Fueron miles de pequeñas rendiciones que nadie vio. Cada una parecía insignificante. Todas juntas construyeron la persona que eres hoy. Hay personas que llevan años esperando el día en que dejarán de tener malos hábitos. Ese día no existe. Existe otro mucho más importante. El día en que te cansas de seguir mintiéndote. El día en que dejas de buscar técnicas milagrosas porque entiendes que el problema nunca estuvo en el método. Estuvo en la facilidad con la que aceptabas romper tu propia palabra. Ese es el verdadero punto de inflexión. No cuando aprendes algo nuevo. Cuando ya no soportas seguir viviendo de la misma manera. Y todavía queda la parte más incómoda de todo este video. Porque existe un motivo por el que, incluso sabiendo que tus hábitos te están robando años de vida, vuelves a ellos una y otra vez. No es porque sean más fuertes que tú. Es porque hay un beneficio oculto que nunca has querido reconocer. Y cuando lo pongamos sobre la mesa, entenderás que el enemigo nunca estuvo en el hábito, sino en aquello que ese hábito ha estado protegiendo durante todos estos años. Voy a decirte algo que puede hacerte sentir incómodo durante unos segundos. Tus malos hábitos no hablan de falta de disciplina. Hablan del nivel de mediocridad que has empezado a tolerar en silencio. Duele escucharlo, lo sé, pero es la verdad. Porque el problema nunca fue fallar un día. El problema fue empezar a convivir con esos fallos como si fueran normales. Cuando dejas de indignarte contigo mismo, dejas también de luchar por cambiar. Y ese es el principio de cualquier derrota. Respóndeme con total sinceridad. ¿Recuerdas la última vez que rompiste una promesa contigo mismo? Seguro que sí. Ahora intenta recordar cuánto tardaste en perdonarte. Probablemente unos segundos. Ahí está el problema. Te has vuelto increíblemente exigente con los resultados y peligrosamente permisivo con tus decisiones. Exiges una vida extraordinaria mientras aceptas comportamientos completamente ordinarios. ¿De verdad esperas construir algo diferente actuando exactamente igual que siempre? Hay una pregunta que quiero que se quede contigo incluso cuando termine este video. ¿En qué momento empezaste a aceptar menos de lo que sabes que eres capaz de dar? No hablo del trabajo. No hablo del dinero. Hablo de ti. Hubo un momento en el que empezaste a negociar con tus principios. Un día decidiste que levantarte una hora más tarde no era para tanto. Otro día dijiste que saltarte una rutina tampoco importaba. Después empezaste a aplazar conversaciones, decisiones y sueños. Y cuando quisiste darte cuenta, ya no estabas construyendo una vida. Estabas administrando una resignación. Escucha esto porque muy pocas personas se atreven a decirlo. No te está destruyendo el móvil. No te destruye la comida. No te destruye la procrastinación. Lo que realmente te destruye es la facilidad con la que has aprendido a justificar cualquier cosa que te aleje de la persona que dices querer ser. El problema nunca estuvo fuera. El problema empezó el día en que tus excusas dejaron de darte vergüenza y empezaron a parecerte razonables. Voy a hacerte una pregunta incómoda.
Si pudieras entrar durante una semana en la mente de la persona que más admiras, ¿crees se permitiría las mismas negociaciones internas que tú permites cada día? ¿Crees que se diría, empiezo mañana, solo por hoy, o no tengo ganas? Claro que no. Y no porque sea más fuerte que tú, sino porque hace mucho tiempo dejó de negociar con aquello que sabía que le estaba robando la vida. Tú, en cambio, sigues sentando tus excusas en la mesa de decisiones como si tuvieran derecho a votar. Hay algo que quiero que observes con mucha atención. Cada vez que eliges el alivio inmediato, ocurre algo que no ves. No solo pierdes una oportunidad de mejorar, enseñas a tu cerebro que la incomodidad siempre debe evitarse. Y cuanto más repites esa enseñanza, más pequeña se vuelve tu capacidad para soportar el esfuerzo. Después dices que te falta fuerza mental. No, lo que te falta es entrenamiento para permanecer unos minutos dentro de la incomodidad sin salir corriendo hacia el placer más cercano. Ahora voy a ser todavía más directo. No eres víctima de tus hábitos. Eres el abogado de tus hábitos. Los defiendes constantemente. Buscas pruebas a su favor. Les encuentras explicaciones. Los justificas delante de los demás y delante de ti mismo. Imagínate por un momento que utilizaras esa misma energía para defender tus objetivos. Te das cuenta de la cantidad de fuerza que estás invirtiendo, pero en la dirección equivocada. Quiero que pienses en la última vez que dijiste, así soy yo. ¿Y si esa frase fuera la mayor mentira de tu vida? ¿Y si no describiera quién eres, sino aquello que llevas demasiado tiempo permitiendo? Porque hay una diferencia enorme entre tener un mal hábito y construir una identidad alrededor de él. El primero puede cambiar mañana. El segundo condiciona todas las decisiones que tomarás durante los próximos años. Y tú llevas demasiado tiempo confundiendo una cosa con la otra. Déjame hacerte otra pregunta. Cuando termine este vídeo y nadie esté mirándote, ¿qué versión de ti va a levantarse del sofá? Porque ahora es muy fácil asentir con la cabeza. Ahora todo tiene sentido. Pero la transformación nunca ocurre mientras escuchas estas palabras. Ocurre esta noche, mañana por la mañana, el próximo domingo. En ese instante en el que nadie va a aplaudirte y tendrás que decidir entre obedecer a tus viejos hábitos o empezar, por fin, a respetarte. Ahí se decide todo. Hay personas que pasan la vida buscando el secreto del éxito. Yo creo que buscan en el lugar equivocado. El secreto no está en hacer cosas extraordinarias. Está en dejar de aceptar comportamientos que sabes que te hacen pequeño. Porque cada vez que toleras una pequeña traición a tus principios, le estás diciendo a tu cerebro algo devastador. Esto es suficiente para mí. Y tu cerebro siempre te creerá. Siempre. Quiero que escuches esta frase como si fuera un espejo. No te conviertes en aquello que deseas. Te conviertes en aquello que toleras repetir. Léela otra vez en tu cabeza, porque probablemente explique mejor tu vida que cualquier teoría sobre disciplina o motivación. Tus hábitos no son casualidades. Son declaraciones silenciosas sobre el tipo de persona que has aceptado ser. La buena noticia es que, desde este mismo instante, puedes empezar a hacer declaraciones diferentes. Pero todavía queda la verdad que más cuesta aceptar. Porque incluso cuando decides dejar de tolerar esos comportamientos, aparece una resistencia brutal dentro de ti. Una voz que intentará convencerte de volver a lo conocido. No porque quiera destruirte, sino porque teme perder el control. Y en la última parte descubrirás cómo vencer esa voz sin luchar contra ella. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando ganas una batalla contra tus hábitos. Ocurre cuando tus hábitos dejan de tener poder para negociar contigo. Quiero que hagas algo que probablemente llevas años evitando. No cambies de postura. No mires el móvil. No busques distraerte. Quédate aquí unos segundos y responde con total sinceridad. ¿De qué estás huyendo realmente? No me digas que de un mal hábito. Eso es demasiado superficial. Quiero saber qué emoción, qué conversación o qué verdad llevas tanto tiempo evitando que has necesitado construir una vida llena de distracciones para no tener que escucharla. Voy a decirte una frase que puede doler más que cualquier crítica que hayas recibido. Tus malos hábitos no son el mayor problema de tu vida. El mayor problema es que ya has dejado de sorprenderte cuando vuelves a caer. Antes te dolía. Ahora lo esperas. Antes luchabas. Ahora negocias. Antes sentías que estabas traicionando la persona que querías ser. Hoy simplemente dices, ya empezaré otra vez. Y ese cambio es devastador. Porque el día que normalizas traicionarte, dejas de sentir urgencia por cambiar. No respondas todavía a esta pregunta. Déjala entrar primero. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste realmente orgulloso de ti? No hablo de que alguien te felicitara. No hablo de dinero ni de trabajo.
Hablo de ese orgullo silencioso que aparece cuando haces lo correcto aunque nadie lo vea. ¿Lo recuerdas? ¿O hace tanto tiempo que has olvidado incluso esa sensación? Porque si has dejado de sentir orgullo por tu propio comportamiento, quizá no sea porque no puedas cambiar. Quizás sea porque llevas demasiado tiempo aceptando menos de lo que sabes que eres capaz de dar. Hay algo que quiero que entiendas. Cada vez que rompes una promesa contigo mismo, no solo pierdes una oportunidad, pierdes autoridad. La próxima vez que intentes convencerte de empezar, tu propia mente recordará todas las veces que hablaste y no actuaste. Por eso ya no te emocionan tus propios planes. Porque tu cerebro ha aprendido algo terrible, que tus palabras pesan menos que tus impulsos. Y eso no se arregla con motivación. Se arregla dejando de mentirte. Voy a hacerte una pregunta que puede incomodarte profundamente. Si tu hijo, tu pareja o tu mejor amigo vivieran exactamente como tú estás viviendo ahora mismo, ¿les dirías que siguieran así? ¿Les dirías que no pasa nada por aplazar sus sueños? ¿Que no importa romper una promesa más? ¿Que ya empezarán el lunes? Estoy convencido de que no. Entonces explícame una cosa. ¿Por qué aceptas para ti una vida que jamás aceptarías para alguien a quien quieres? ¿Por qué eres capaz de proteger a los demás, pero tan incapaz de proteger tu propio futuro? Escucha esto con mucha atención. No estás cansado porque trabajes demasiado. Estás cansado de convertirte cada noche en alguien distinto de la persona que prometiste ser por la mañana. Ese desgaste no aparece en los músculos. Aparece en la conciencia. Es el peso invisible de todas las conversaciones que terminan igual. Mañana sí. Esta vez será diferente. Solo un día más. ¿Sabes qué ocurre? Que llega un momento en el que ya no te duele fracasar. Te duele mirarte al espejo. Piénsalo unos segundos. ¿Y si el verdadero lujo no fuera tener más dinero, más tiempo o una casa mejor? ¿Y si el verdadero lujo fuera acostarte cada noche sabiendo que hoy has cumplido tu palabra? Hay personas que lo tienen todo y viven en guerra consigo mismas. Y hay otras que todavía no han conseguido sus objetivos, pero duermen en paz porque saben que ya no negocian con su conciencia. Dime, ¿de cuál de los dos grupos quieres formar parte cuando termine este año? Voy a decirte algo que nadie quiere escuchar porque destruye todas las excusas. No necesitas otro libro. No necesitas otra estrategia. No necesitas esperar al lunes. Lo que necesitas es dejar de concederle el mismo voto a la versión de ti que lleva años saboteándote. Porque cada vez que aparece esa voz diciendo, hazlo mañana, y tú obedeces, acabas de elegir quién va a dirigir tu vida. No fue una decisión pequeña. Fue una elección de identidad. Ahora imagina esto. Dentro de 20 años estás sentado completamente solo. Miras hacia atrás y recuerdas todas las veces que quisiste cambiar. Todos los vídeos que viste. Todos los libros que leíste. Todos los comienzos que nunca llegaron a consolidarse. Y entonces aparece una pregunta que nadie quiere hacerse demasiado tarde. ¿Y si el problema nunca fue que no pudiera, sino que nunca dejé de justificarme? Esa pregunta pesa mucho más que cualquier fracaso, porque ya no habla de capacidad, habla de arrepentimiento. Quiero que recuerdes esta frase el resto de tu vida. Cada vez que eliges un placer que dura 5 minutos a cambio de renunciar a una vida que podría durar décadas, no estás tomando una decisión. Estás vendiendo tu futuro por un alivio temporal. Así de simple, así de duro. Y lo más triste es que la mayoría hace ese intercambio todos los días sin darse cuenta del precio que está pagando. Y ahora viene la parte que puede cambiarlo todo. Porque después de todo lo que has escuchado, ya no puedes decir que no sabías lo que estaba ocurriendo. A partir de este momento ocurre algo muy incómodo. Cada vez que vuelvas a repetir ese hábito, ya no podrás esconderte detrás de la ignorancia. Sabrás exactamente qué estás haciendo. Sabrás exactamente qué versión de ti estás alimentando. Y esa conciencia puede convertirse en tu mayor condena, o en el principio de la mayor transformación de tu vida. Porque en la última parte no voy a enseñarte cómo dejar un mal hábito. Eso sería demasiado simple. Voy a mostrarte cómo convertirte en una persona para la que ese hábito deja de tener sentido. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas luchar contra él. Simplemente descubres que la persona en la que te has convertido ya no negocia con aquello que antes la dominaba. Quiero que no hagas nada durante unos segundos. No pases al siguiente video. No abras otra aplicación. No busques una frase inspiradora para sentirte mejor. Quédate aquí. Porque si has llegado hasta este punto, ya no puedes volver a decir que no sabes lo que está pasando en tu vida. Ahora sabes algo mucho más incómodo. Sabes que cada vez que repites ese hábito, no estás perdiendo contra él. Estás tomando una decisión.
Y esa decisión tiene nombre: volver a elegir a la persona que llevas años siendo. Voy a hacerte la pregunta más incómoda de todo este video. No respondas deprisa. ¿Quién serías si dejaras de esconderte detrás de tus hábitos? Piensa en ello de verdad. Si desaparecieran las excusas, las distracciones, las justificaciones y los «empiezo el lunes», ¿qué quedaría? Tal vez descubrirías a alguien mucho más fuerte de lo que imaginas. O tal vez descubrirías algo que da todavía más miedo: que llevas tantos años refugiándote en tus hábitos que ya ni siquiera recuerdas cómo era vivir sin ellos. Hay una verdad que casi nadie acepta. Tus hábitos nunca fueron cadenas. Las cadenas eran las historias que repetías antes de actuar. Yo soy así. A mi edad ya es difícil cambiar. Siempre he sido desordenado. Nunca he tenido fuerza de voluntad. Cada una de esas frases fue un ladrillo más en la cárcel que tú mismo construiste. Lo más duro es que después olvidaste que la habías construido tú y empezaste a creer que alguien te había encerrado allí. Escúchame muy bien. No necesitas convertirte en una persona nueva. Necesitas dejar de alimentar a la persona que ya no quieres seguir siendo. Hay una diferencia enorme. Durante años has intentado luchar contra los hábitos desde la misma identidad que los creó. Es como intentar apagar un incendio mientras sigues echando gasolina. No funciona. El cambio empieza el día en que decides que ciertas negociaciones ya no volverán a tener sitio en tu vida. No porque sea fácil, sino porque has dejado de aceptar que tu conciencia viva por debajo de tus posibilidades. Ahora quiero que imagines algo. Mañana por la mañana sonará el despertador. Nadie estará aquí para recordarte este video. Nadie va a aplaudirte si haces lo correcto. Nadie sabrá si vuelves a caer. Solo habrá dos personas en esa habitación: tú y la versión de ti que lleva años intentando convencerte de que esperes un día más. Ese será el momento que realmente importa. No este. No mientras me escuchas. El momento decisivo llegará cuando nadie pueda verlo. Ahí descubrirás quién dirige de verdad tu vida. Y quiero decirte algo que quizá nadie te había dicho nunca. No tengas miedo de la incomodidad. Ten miedo de acostumbrarte a una vida que sabes que no te representa. Porque el dolor de hacer lo correcto dura unos minutos. El dolor de mirar atrás dentro de 10 años y descubrir que seguiste siendo esclavo de los mismos hábitos puede durar el resto de tu vida. La mayoría de las personas no fracasan por lo que hicieron. Fracasan por todo lo que nunca se atrevieron a dejar atrás. A partir de hoy hay algo que ya no podrás hacer. Ya no podrás decir, solo por esta vez, sin recordar este video. Ya no podrás abrir el móvil para escapar de una emoción sin preguntarte qué estás intentando evitar. Ya no podrás romper una promesa contigo mismo sin ser consciente de que no estás perdiendo un día. Estás votando por una identidad. Esa es la diferencia entre vivir dormido y empezar a despertar. Y cuando despiertas, las excusas dejan de sonar convincentes. Quiero regalarte una frase. No para que la memorices, para que te acompañe cuando llegue el momento difícil. Cada hábito que repites es una declaración sobre la persona que has decidido ser. No importa lo que digas. No importan tus intenciones. No importan tus planes. Tu identidad no se escribe con promesas. Se escribe con comportamientos. Y esos comportamientos, repetidos durante años, terminan construyendo el destino del que luego dices sentirte orgulloso o profundamente arrepentido. Tal vez hoy no cambies toda tu vida. Ni falta que hace. Pero si este video ha conseguido romper una sola mentira que llevabas años creyendo, entonces ya ha cumplido su propósito. Porque una persona puede seguir viviendo con un mal hábito durante mucho tiempo. Lo que resulta casi imposible es seguir haciéndolo después de haber visto con claridad la mentira que lo mantenía vivo. La conciencia pesa, y, cuando se despierta, ya no vuelve a dormirse con tanta facilidad. Si este video te ha hecho sentir incómodo, no te pido disculpas. Esa incomodidad puede ser el punto exacto donde empiece tu cambio. Déjame en los comentarios una sola frase: hoy dejo de negociar conmigo. No la escribas para mí. Escríbela para ti. Para que dentro de unos meses puedas volver a este video y recordar el día en que decidiste dejar de justificar la vida que no querías seguir viviendo. Y si mientras escuchabas estas palabras no dejabas de pensar en alguien, compártele este video. A veces una sola conversación honesta llega mucho más lejos que 100 consejos bien intencionados. Y si quieres seguir entendiendo por qué haces lo que haces, cómo funciona realmente tu mente y cómo dejar de vivir en piloto automático, suscríbete al canal. Aquí no vas a encontrar frases bonitas para sentirte bien durante 5 minutos. Aquí vas a encontrar conversaciones que probablemente te incomoden, pero que pueden acompañarte el resto de tu vida.
Si buscas entretenimiento, este quizá no sea tu lugar. Pero si buscas entenderte para cambiar de verdad, acabas de encontrar una comunidad que habla de lo que casi nadie se atreve a decir. Quiero despedirme con una última reflexión. Dentro de unos años no recordarás este vídeo por las palabras que escuchaste. Lo recordarás por la decisión que tomaste después de apagar la pantalla. Porque, al final, los hábitos nunca destruyeron tu vida. Lo único que podían destruir era la versión de ti que se negaba a despertar. La persona que eres de verdad siempre ha estado esperando al otro lado de una decisión incómoda. Ojalá esa decisión empiece hoy. Y recuerda siempre la esencia de este canal. La conversación más importante de tu vida nunca será con otra persona. Será contigo mismo. Nos vemos en el próximo video.